Ok. Bueno, buenos días a todos. El día de hoy vamos a recibir la presentación de Joaquín Gómez en esta sesión número 6 del Journal Club. Eh, Joaquín, si nos puedes presentar tu pantalla. Por cierto, no se te escucha, ¿vale? Que estás con el micro activado, pero no se te escucha. ¿Escucha algo ahora o sigue sin escucharse? Ahora sí. Ya. Sí, gracias Daniela. Entonces, voy a presentar un artículo. En general, voy a presentar sobre un tema que vi durante las clases de la maestría que me llamó mucho la atención, que es sobre el uso de DAX. Y los DAX son herramientas para evaluar la relación de las variables cuando haces, por ejemplo, análisis multivariados. Entonces, estoy presentando esto porque mientras trabajaba en análisis multivariados, a veces me preguntaba si la forma en la que seleccionamos las variables es la adecuada, teniendo en cuenta lo que queremos entender o obtener a partir de esa base de datos. Y si uno revisa los artículos, usualmente mientras va leyendo, encuentra que el método de selección usual tiende a ser una preselección de variables, o sea que básicamente vas probando la relación de distintas variables con tu variable outcome y si es que está dentro de cierto nivel de significancia, le incluyes en una lista de variables que vas a meter a tu modelo multivariado. Pero esto suena como que muy algorítmico, como que no lo razonas, solamente lo haces. Y cuando vimos este tema, me llamó mucho la atención que cambió un poco ese enfoque. Entonces, DAX son las siglas para Directed Acyclic Graphs, que vienen a ser en español grafos acíclicos dirigidos. Y eso que vemos a la izquierda es un ejemplo bastante simple. Bueno, son básicamente acíclicos porque, como podemos ver, la dirección en la que van las flechas es siempre en un solo sentido. No podemos ir en el sentido opuesto siguiendo esta dirección de las flechas. Y esto es porque cada letra en este caso representa una variable. Y lo que hacemos con estos DAX es que hablamos la relación de las variables en base, por ejemplo, una variable de exposición, digamos en este caso que es la A, en base a la relación de la variable outcome, que digamos que en este caso es la E. Entonces lo que hacemos es que vamos razonando cómo es que las distintas variables que tenemos actúan de tal forma o interactúan entre ellas, de tal forma que podemos obtener un estimado más preciso de la relación o del efecto de una variable sobre otra. Y hacer todo este pensamiento se llama inferencia causal, y estos DAX son herramientas para realizar esa inferencia causal. Entonces, al hacer todo este, o al pensar sobre toda esta relación de variables, lo que hacemos también es evaluar dos tipos de sesgos importantes: el sesgo de confusión, el sesgo de colisión, que si no los consideramos y al realizar el modelo multivariado, lo que podemos estar haciendo es introduciendo un poco de sesgo que al final va a afectar a los resultados y a nuestras conclusiones. Entonces, estos son otros ejemplos de DAX y cada círculo, cada variable en estos grafos se denomina nodos. En este caso, por ejemplo, A, B y C son nodos, X, Y y Z son nodos, y la relación entre estas, las flechitas, se denominan arcos. Ahora, estas flechitas lo que indican es que, por ejemplo, la variable C tiene un efecto sobre la variable A y sobre la variable B, pero no nos dicen información sobre la relación de este efecto. Es decir, no nos dicen si el efecto es negativo o positivo, si es fuerte o si es un efecto más suave. No nos dicen nada de eso. Lo único que nos permiten evaluar es cómo es que una variable puede estar afectando a otras. Al mismo tiempo, de nuevo, podemos usar esta relación o este análisis para incluir las variables en análisis multivariados y ya no seguir ese procedimiento algorítmico de, es decir, esta variable está asociada en un análisis multivariado, pasa un threshold de asociación, un p-value, y lo metemos en análisis multivariado, sino que evaluamos de manera más activa cómo es que una variable afecta la relación de las otras y cómo es que todo esto afecta a la relación de nuestra variable de exposición, nuestra variable outcome. Entonces, en ese sentido, podemos tener múltiples tipos de variables. La relación más importante
en los análisis que hacemos muchas veces tiende a ser la relación focal, que es entre la exposición y el outcome. Por ejemplo, en el caso de la malaria, podríamos hablar de exposición cuando una persona realiza actividades de agricultura y el outcome en nuestro caso tiende a ser positividad por PCR o seropositividad. Y alrededor tenemos muchas otras variables que siguiendo el enfoque clásico, que viene a ser estos análisis univariados, usualmente las metemos cuando pasan un valor de significancia, pero en realidad lo que tenemos que hacer al usar los DAX es evaluar cómo es que se clasifican cada una de estas variables adicionales. Es decir, además de la exposición, el outcome, las variables que están alrededor, cómo es que actúan sobre estas. Entonces tenemos muchos tipos de variables, pero los más importantes vienen a ser las confusoras. Una variable confusora es aquella que tiene efecto sobre la exposición y sobre el outcome. Aquí en la esquina superior izquierda podemos ver un ejemplo de variable confusora. Luego también tenemos variables mediadoras, que son aquellas que están entre la exposición y el outcome. Por ejemplo, esta de acá. Y también tenemos colisionadoras, que son aquellas variables que están afectadas por otras dos. Por ejemplo, en este caso, el mediador también es un colisionador. Y es importante identificar estos tres tipos de variables porque cuando las incluimos en el modelo, la forma en la que este modelo es ejecutado cambia y los resultados que nos da también cambian. Por ejemplo, cuando evaluamos las variables confusoras, lo que queremos hacer es mitigar el sesgo de confusión. Y de nuevo, una variable confusora es aquella que tiene un efecto sobre la exposición y sobre el outcome. Y lo que pasa es que esta unión o este efecto que tiene sobre la exposición y el outcome ocasiona que haya una asociación que no es real, porque podemos ver que en este ejemplo, en este diagrama, no hay un efecto de la exposición sobre el outcome, sino que hay un efecto de la variable confusora sobre la exposición y el outcome. Y si no la incluimos en el análisis, si no ajustamos por esta variable, lo que estamos haciendo es que podemos crear una correlación falsa, es decir, podemos tener un índice que nos indica un resultado que nos indica que hay asociación o efecto, cuando no es así, cuando en realidad esto ocurre solamente por la presencia de la variable confusora. Entonces, un ejemplo simple de eso es este de aquí, que obtuve de un artículo de este de acá, donde en la relación focal viene a ser el tratamiento y la variable de exposición, perdón, la variable de outcome es la fractura de vértebras tras el tratamiento. Entonces, si hacemos este análisis sin considerar la presencia de la variable confusora, lo que encontremos es que el RR o el Relative Risk es de 2.0. Básicamente nos está diciendo que la vertebroplastía, una vez que es aplicada, lo que genera es que incrementa el riesgo de que se den fracturas de vértebras sucesivas. Pero además, perdón, sin embargo, algo que no hemos considerado en este primer análisis es la presencia de una variable confusora, que viene a ser el consumo de cigarrillos. Y cuando dividimos el análisis teniendo en cuenta esta variable confusora, que básicamente lo que hace un análisis multivariado cuando incluyes la variable, vemos en realidad que no hay un efecto como tal, sino que en el grupo de personas que fuman no hay un efecto, y en el grupo de personas que no fuman tampoco hay un efecto. Entonces, podemos ver que al no considerar una variable confusora, lo que estamos haciendo es creando una asociación ficticia, una asociación que no existe, que al final podríamos malinterpretar en los análisis. Luego también tenemos otra que es importante, que es el sesgo de colisión. Una variable colisionadora es aquella que es afectada por otras dos variables. En este caso, por ejemplo, por la enfermedad locomotora y la enfermedad respiratoria, causa la hospitalización. Ese es el ejemplo de esta página. Y lo que mencionan aquí es que al realizar un análisis en el que evaluamos el, el efecto de la enfermedad locomotora en la enfermedad respiratoria y ajustamos por hospitalización, vamos a encontrar que hay una correlación, un efecto, o sea, eso nos va a decir el índice que se obtiene en el análisis, que es un efecto de la enfermedad locomotora sobre el riesgo de tener enfermedad respiratoria, pero este riesgo no es real, sino que ocurre porque usaron muestras de pacientes hospitalizados y como las dos variables tienen un efecto sobre la hospitalización, tenemos esa correlación falsa. Otro ejemplo que quizá pueda ayudar a entender esto un poco mejor es este de aquí, que obtuve de un libro que estoy poniendo en la bibliografía,
Y lo que hizo el autor aquí es que en realidad generó una base de datos donde podemos ver que la edad es independiente a la felicidad. Todas las personas o la distribución de la edad en la felicidad es la misma. Y que además hizo que añadió una variable más, que viene a ser el estado de estar casado o no. Y este estado variaba en realidad con la edad y con el grado de felicidad. Y este es el DAG real, la relación real de las variables a partir de los datos simulados. Pero lo que él hizo es que asumió que no conocía esta relación y que lo que quería hacer a partir del análisis era evaluar el efecto de la edad sobre la felicidad. Entonces, lo que hizo primero fue un análisis multivariado, en este caso ajustando toda la regresión, incluyendo la variable el- de estar casado o no. Y lo que encontró, lo que le daba el análisis, es que hay una asociación negativa entre la edad y la felicidad. De nuevo, el problema aquí está en que al incluir la variable de estar casado o no, está induciendo una asociación que no existe en realidad. Y no existe porque los datos simulados nos muestran que esa asociación no existe. Es decir, no está considerando la presencia de la variable colisionadora y ocasiona que el índice que obtiene cambie. Y cuando vemos entonces que no ajusta por la variable de estar casado o no, nos damos cuenta de que obtenemos el índice real de los datos simulados, que viene a ser que no hay un efecto de la edad sobre la felicidad. Entonces, de nuevo, incluir variables que son colisionadoras o confusoras en el análisis, o no incluirlas en el caso de confusoras, va a llevar a que los resultados que obtengamos sean diferentes, y es un error en el que se puede incurrir cuando hacemos el método clásico en el que testeamos la relación entre la variable outcome y distintas variables y solamente los metemos al modelo multivariado, teniendo en cuenta si es que sobrepasan o no un valor límite de significancia. Entonces, lo que hicieron en el artículo fue revisar distintos artículos, es una review. Lo que hicieron fue buscar aquellos que tenían como términos o como frases, tags o inferencia causal, y muestran cómo es que la distribución de estos artículos, cuán bien son usados los DAGs, y además dan unas sugerencias para mejorar su uso. Además, a partir de los DAGs, algo que obtenemos a partir de toda esta relación es el set mínimo de ajuste, que viene a ser básicamente qué variables tenemos que incluir en nuestro análisis para obtener el efecto o un índice sin sesgos del efecto que causa la variable exposición sobre la variable outcome, y nos permite abandonar ese método anterior que es tan algorítmico en el que solamente hacemos una regresión univariada. Perdón, eso no había estar ahí. Y lo que hicieron entonces fue evaluar distintos artículos. Al principio encontraron alrededor de 8.000 artículos, pero solamente se quedaron con los que eran una investigación original y además con aquellos que trabajaban con datos de humanos relacionados a salud pública. Y además eliminaron artículos duplicados. Y de los 8.000 con los que iniciaron, se quedaron solamente con 234 artículos que eran elegibles para su trabajo. Y además de estos 234, solamente 144 reportaban los DAX. El resto decían que los usaban, pero no los reportaban. Es decir, podemos ver acá que solamente una porción de estos artículos en realidad usa los DAX, que no son tan usados. Y además lo que hicieron después fue evaluar la distribución de estos artículos. Y lo que encontraron es que a lo largo del tiempo se había incrementado el uso de esta herramienta, que la mayoría o el país que usaba o que reportaba más el uso de esta herramienta era investigaciones de Estados Unidos, y además que la mayoría de investigaciones que reportaban el uso de esta herramienta era también aquellas involucradas en salud ambiental, pública y también ocupacional. Además de ello, también lo que hicieron fue evaluar las características de estos DAX, porque ahí tienen que tener algunas cosas en cuenta. Por ejemplo, cuando quieres evaluar la relación de múltiples exposiciones sobre un outcome, lo que tienes que hacer es construir distintos de estos distintos diagramas, de tal forma que puedes evaluar cómo es que las variables afectan por separada a cada una de estas relaciones. Y encontraron que de hecho solamente 28 artículos de total de 144 que cumplían con la característica de reportar el DAC, solamente 28 incluían múltiples de estos diagramas. Y además, muy pocos de ellos también incluían variables no observadas. Cuando se construyen estos diagramas, usualmente no tienes que considerar solamente las variables
que tienes en tu base de datos, sino también aquellas no observadas que sabes a partir de la literatura que pueden afectar en la relación. Y al incluirlas, aunque no las tienes, puedes, por ejemplo, usar otras variables que están relacionadas a esa para tener un proxy y poder ajustar tu modelo y no tener sesgos. Además, dado que estos DAGs lo que nos permiten hacer es evaluar la inferencia causal, tenemos que tener en cuenta que hay temporalidad en los efectos. Entonces, el DAG tiene que estar ordenado para ser legible. Es decir, el efecto causa la exposición, perdón, la exposición causa el outcome, no va a pasar al revés, y por lo tanto eso tiene que seguir un flujo, y eso es muy importante en los DAGs. Y además también encontraron que no todos reportaban un solo estimado, es decir, cuando haces esto, lo que te interesa reportar es el estimado de tu variable de exposición, es decir, el efecto de esta variable de exposición sobre tu outcome, no el resto de estimados, porque eso es el resultado para ajustar. Y encontraron que solamente el 48% hacía ese reporte. Y además, cuando construyes o cuando usas esta herramienta, tienes que especificar también qué es lo que estás buscando calcular, si es el efecto causal total o si es el efecto causal directo. El efecto causal total viene a ser lo que el efecto que tiene tu variable de exposición en la variable outcome, incluyendo todos los efectos mediadores o alternativos que puede ocasionar esa exposición, o si interesa solamente el efecto de esta variable de exposición sobre el outcome sin considerar los efectos adicionales. Además, la idea del DAG es que puedas usarlo y abandonar el otro algoritmo, es decir, no estar haciendo análisis univariados para incluir las variables, sino que te guíes exclusivamente por el análisis exhaustivo que has hecho de la relación de las variables. Pero lo que ellos encontraron es que no siempre se reportaba este set de ajustes, es decir, esta relación de variables que incluían el análisis, y que a veces lo modificaban usando otras técnicas. Por ejemplo, lo complementaban con análisis estadísticos univariados, o que quizá decían, no, pero esta variable es importante y aunque no esté en el DAC, la quiero incluir de todas maneras, lo que afectaba de nuevo al estimado que se obtenía al final y a la interpretación del análisis. Entonces, en base a todos estos reportes y a todos estos errores que encontraron, lo que ellos hicieron fue dar algunas recomendaciones, 8 recomendaciones principales, para no solamente mejorar el uso de esta herramienta, sino también para hacer que la investigación, que los reportes sean un poco más transparentes. Y en primer lugar, lo que indican es que al usar estas herramientas, las relaciones focales, es decir, la relación entre la exposición y el outcome, tiene que ser especificada. En otras palabras, tenemos que decir, por ejemplo, en el artículo, lo que queremos hacer aquí es hallar el efecto de realizar actividades de agricultura sobre la exposición a malaria definida por QPCR positivo. Eso tiene que estar incluido en el texto y tiene que ser especificado porque al final va a definir cómo es que se construye el diagrama. Además, como encontraron que muchos de los artículos no incluían el DAC, lo que ellos sugieren es también que estos sean siempre reportados y siempre incluidos para poder evidenciar cuál ha sido el razonamiento y que además todas las variables importantes deben ser incluidas en el DAG. Como dije, inclusive las no observadas, tenemos usualmente en las bases de datos variables que colectamos, pero también hay otras que no podemos colectar. Y aunque no podemos incluirlas en el modelo multivariado, lo que se tiene que hacer, o lo que ellos sugieren, es que estas sean incluidas en el DAG para evidenciar la relación que tienen en relación a la variable de exposición y a la variable outcome. Además, también los arcos deben ir en la misma dirección, como lo que hacemos aquí o lo que se hace con esta herramienta es evaluar inferencia causal, se tiene que considerar la temporalidad y tener uno de estos diagramas desordenados, lo que hace es que dificulta entender el razonamiento. Entonces es importante que todos los arcos fluyan en la misma dirección, siguiendo la temporalidad en la que se dan estos efectos, y que además tienen que asumir la existencia de arcos entre las variables, porque al omitir un arco lo que estamos diciendo es que una variable no afecta a otra, y para hacer esto lo que tenemos que hacer es tener referencias, tener una información fundamentada. Entonces, omitir arcos en un DAG es grave porque estamos diciendo que sabemos que no hay una relación entre ellas. Además, otro error que encontraron era que a pesar de usar el DAG, no siempre se reportaba el set de ajustes, es decir, las variables que este DAG indica que deben ser incluidas en análisis multivariado, y que a pesar de que a veces las incluían, no siempre reportaban el coeficiente original obtenido, sino que reportaban coeficientes modificados a partir de ajustes alternativos que hacían, por ejemplo, haciendo o incluyendo variables ya sea en base a análisis univariados o porque decían que eran importantes,
pero que no incluían en el análisis de toda esta relación de las variables. Entonces, para concluir esto, a partir de todo esto lo que ellos concluyen es que, bueno, lo que podemos ver en realidad es que estos DAX son herramientas importantes para los estudios en salud porque nos permiten evaluar la relación entre las variables y hacer un análisis a conciencia de cómo es que éstas interactúan y además podemos evitar sesgos a la hora de calcular los coeficientes. Luego también que el uso de DAX ha incrementado con el tiempo, se vio en la gráfica, pero que además quedan distintos aspectos por mejorar en el uso de estos DAX, sobre todo en el reporte y cómo es que se emplean para construir los modelos multivariados. Uno de los libros que usé para entender un poco más esto se llama Statistical Rethinking, y una frase que me gustó, que el autor puso ahí, es que la regresión múltiple no es un oráculo, es decir, no podemos simplemente darle las variables y esperar a que nos diga esto es tal como tal así, no podemos esperar que descifre la realidad, sino que es un golem, es una herramienta, algo que tenemos que usar a conciencia y tenemos que evaluar antes de usar. Entonces, iba bastante rápido, pero eso era lo que quería decir en la presentación de hoy porque me pareció interesante y es algo que hacemos bastante en el laboratorio. ¿Alguna consulta? Sí, Carlos. Hola Joaquín, ¿qué tal? Buenos días. Muy interesante tu exposición. Tengo yo básicamente dos preguntas. Uno, ¿cómo haces tú para identificar si es una variable confusora, colisionadora o mediadora? Sí. Lo que pasa es que estos DAX se construyen en base a conocimiento experto, o sea, básicamente tienes que leer un montón, tienes que estar empapado en el campo y a partir de eso que has leído y que sabes, puedes decir, por ejemplo, que una variable tiene un efecto sobre tu exposición y sobre tu outcome. Usualmente en salud pública las variables que tienden a tener efecto siempre son la edad y el sexo. La edad, por ejemplo, en el caso de malaria, afecta a si realizas o no actividades de agricultura y también afecta a si tienes o no diagnóstico de malaria, porque a medida que incrementa tu edad, has vivido más tiempo en la comunidad y por lo tanto es más probable que tengas diagnóstico de malaria. Y en el caso de las variables, por ejemplo, colisionadoras, también es una decisión informada en base a todo lo que has leído. Entonces, en estos casos, en la construcción del DAC, lo que tienes que hacer es leer bastante sobre el campo y a partir de eso construir cómo es que las variables interactúan entre sí. Y una vez que las identificas, lo que yo veo que sigues aplicando la regresión, pero lo que haces es segmentar la data en esos segmentos que hacen en grupos etarios o en lo que tú hayas considerado como variables confusoras. ¿No es así? Sí, o sea, Perdón, Carlos, creo que no se te escucha. ¿Hola? ¿Me escuchas? Hola. se escucha muy bajo. Sí, no se logra escucharte. Ahora, Ahora sí. mejor. Ya. Sí, no, la otra pregunta es que una vez ya, o sea, ya más o menos entiendo que nosotros para identificar estas variables es mediante experiencia y mediante lectura bibliográfica. Y ahí prácticamente a criterio experto identificas si son confusoras, colisionadoras o mediadoras, a criterio. Y una vez que las identificas, he visto, creo que lo que haces es segmentar, por decir, si descubres que es la edad, entonces segmentas el análisis en función del grupo etario y haces una regresión para los determinados grupos etarios que tú consideras y ver si en realidad hay efecto o no de esa variable. ¿No es así? No exactamente, ese ejemplo fue un poco más simple, pero lo que ¿Mm? pasa es que cuando incluyes las variables en el modelo multivariado, este modelo hace automáticamente eso que has dicho y te da un Ya. estimado promedio que se obtiene al dividir estos grupos. Ah, Entonces ya, o sí, sea, ok. tú al modelo le dices, quiero que me consideres esto como tal variable y el modelo ya se encarga de hacer todo eso. No exactamente. Lo que pasa es que cuando tú haces el modelo y haces usualmente la preselección de variables, tienes, ¿Mm? por ejemplo, una lista de 5 variables y tienes tu outcome, y tú ¿Mm? las incluyes y el modelo no va a decir cuál es confusora y cuál es mediadora, no va a decir nada de eso, sino que tú las metes todas como si fuesen exactamente lo mismo, y un ¿Mm? error suele ser que tiendes a interpretar todos los coeficientes. Y lo que propone esta rama de la inferencia causal es que no tienes que hacer eso en realidad. Tienes que pensar más cómo es que se relacionan tus variables e incluir solamente aquellas que van a afectar a la relación focal que tú quieres calcular. Por ejemplo, digamos que tú quieres calcular el efecto de la exposición sobre el outcome y tienes una variable confusora.
Si no la incluyes en tu modelo, lo que estás haciendo es que estás calculando el efecto de la exposición y la variable confusora sobre el outcome. Lo que tienes que hacer es que incluirla para que el modelo multivariado pueda darte un índice o un coeficiente que no esté sesgado y que sea un coeficiente correcto para lo que quieres calcular o obtener. Ya, muchas gracias, Joaquín. Creo que eso era todas mis dudas. Gracias, Carlos, por tu pregunta. Robertson, tienes la mano alzada. Sí, buenos días con todos. Hola Joaquín, gracias por tu exposición. Eh, pero eso es en el caso de variables que ya se conocen, ¿verdad? O sea, tú puedes leer literatura, encontrar cuáles tienen un efecto confounder. Pero ¿qué pasa con si tú tienes una variable que es nueva, que nunca se ha probado en la literatura? Y, por ejemplo, si yo estoy probando, no sé, 30 variables, por ejemplo, pero tengo una base de datos de 100 variables. Hay un como que un flujograma o un ABC, cómo poder armar ese DAC que están proponiendo en el artículo. ¿Hay otros Esa, recursos? Sí, ujú. hay Esas dos son como mis preguntas. ujú, hay como un tutorial de cómo armar estos DAX, pero la idea es que si tú tienes una variable que va a ser tu exposición y tienes un outcome y esa relación nunca antes ha sido medida, lo que tú tienes que hacer es justamente construir esto y empezar a evaluar cómo es que las otras variables interactúan con tu exposición y con tu outcome, y ya no estar testeando variable por variable para definir cuáles incluir en el modelo multivariado. Entonces, la idea que antes de hacer todo esto has leído bastante, eres experto en el campo y no estás haciendo un procedimiento algorítmico en que solamente testeas y metes variables que pueden alterar la relación, sino que sabes o tienes una idea general de cómo es que las variables interactúan para calcular este coeficiente de relación focal. ¿Responde tu pregunta eso, Robertson, o no? Sí, pero el problema es que uno es cuando una variable es nueva, nunca ha sido antes medida, o ver si es que es confusora. Y ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo, no sé, no solo una, sino, no sé, 10 15 variables nuevas? Entonces, ¿cómo hacer eso? O sea, ¿se hace más trabajoso o sea, a nivel de usuario, viendo esto, y si por ejemplo yo no tengo experiencia, me resultaría más trabajoso hacer este tipo de análisis, ¿no? Sí, sí es más trabajoso, de hecho. em, y la idea es que lo que tú quieres hallar es el efecto de una variable de exposición sobre tu variable outcome. Y si tienes más variables de exposición, lo que tienes que hacer es construir más DAX, es decir, construir más de estos diagramas para evaluar cómo es que otras variables que no son exposición interactúan con la que tú quieres evaluar y que reportes coeficientes separados. Es decir, que no reportes una tabla con todos los coeficientes y te pongas a interpretar cada uno de ellos, sino que solamente reportes el coeficiente de la relación focal, de la exposición sobre el outcome. Esa es la idea de esta herramienta. Ok. Gracias por tu pregunta, Robertson. En el chat también hay un comentario de Carlos. Dice que se podría hacer un bucle que evalúe todas las interacciones y ver cuál es la probabilidad de que sea variable confusora o no. Y A ver, también ujú. Elizabeth pregunta sobre si se usan este tipo de análisis en nuestros estudios. Me imagino que a nivel del laboratorio de malaria. Sí, sobre lo de Elizabeth, en realidad, ninguno de, de nuestros artículos usa este análisis. Lo que hemos usado nosotros es siempre el método en el que evaluamos variable por variable y luego la incluimos en el modelo multivariado, que no está mal, pero que no es lo mejor tampoco. Y sí, eso es lo que usamos, lo que hemos usado hasta ahora. Y es un poco complicado hacerlo de otra forma porque usualmente este tipo de análisis funciona mejor con datos de follow-ups, de cohortes, porque sabes que la exposición ha venido antes que el outcome. Y cuando usas datos, por ejemplo, de estudios cross-sectional, lo recomendable es que estés lo más seguro posible o que puedas confirmar de alguna manera que la exposición ha venido antes que el outcome, porque para esto es importante tener en cuenta la temporalidad. Y sobre lo de Carlos,
No estoy seguro si se puede hacer un bucle o no, porque de nuevo, la idea detrás de esto, de toda la inferencia causal, es que abandones un poco la parte de hacer algo automático y que razones sobre la relación de tus variables para poder hacer un análisis libre de sesgos que puedas interpretar con seguridad. Entonces, si una variable es confusora o no, no estoy seguro de que se pueda determinar con un algoritmo, sino que tiene que ser una decisión informada en base a literatura y expertise en el campo. Comentario al respecto, o sea, ahí, no sé qué tanto se puede llevar esto a la práctica en el sentido de que, por ejemplo, cuando nosotros hacemos estos análisis, lo hacemos en base a comunidades, ¿no? Muchas veces en donde por primera vez estamos yendo a hacer un muestreo y el comportamiento, y hemos observado que el comportamiento entre comunidades varía, ¿no? Entonces, por tanto, cada comunidad va a tener hasta cierto punto variables diferentes, ¿no? Van a responder de forma diferente a las encuestas. Entonces, o sea, ¿cuál es la aproximación que se tendría que hacer ahí? Porque el hecho de que tú digas de que sí, me empapo en literatura, pues, pues eso no se ajusta hasta cierto punto a los estudios exploratorios que nosotros hacemos. Por eso mismo lo hacemos, ¿no? Porque queremos saber. No hay literatura al respecto. Bueno, sí, diría que sí, pero de todas maneras hay variables que puedes a partir de otros estudios asumir o comprender como confusoras, por ejemplo, la edad, tiende a hacerlo siempre, y no soy un experto en el tema, yo justamente este artículo y algunos capítulos, pero sí es una duda que me parece bastante interesante, ¿no? ¿Cómo hacer un escenario en el que estás haciendo estudios exploratorios? Sí, no sabría cómo responder a esa pregunta, más que hay variables que puedes identificar a partir de otros estudios, no necesariamente el mismo escenario, pero que tienden a actuar como variables confusoras o como colliders, que puedes incluir en el análisis inclusive si es exploratorio. Pero eso sí, ¿no? Pero igual queda pendiente lo otro, ¿no? Justamente por eso hacemos los estudios, ¿no? Eso es lo interesante, ¿no? De saber. Sí, Sí, gracias. Tenemos también una pregunta por parte de Francesca. Hola, sí, ¿qué tal? La consulta que quería hacer era, mencionaste que incluso las variables no observadas tendríamos que incluirlas, ¿no? Como parte del algoritmo. Pero si no tenemos dato, ¿cómo es que se pueden incluir esto y cómo es que podría de alguna forma impactar, ¿no? En el análisis si esta variable no ha sido medida? No me queda claro cómo es que se tiene que incluir una variable no observada. sí, las variables no observadas definitivamente no las puedes incluir en el análisis multivariado, es decir, en el modelo que haces, pero lo que puedes hacer es incluirlas en el DAG, porque al final lo que haces con el DAG es que razonas sobre la relación. Y en el diagrama, por ejemplo, aquí vemos una confusora no observada, pero vemos que hay una confusora subrogada, que viene a ser básicamente una que está relacionada a la confusora no observada y que hemos colectado, que podemos incluir en el análisis. Entonces, el punto de incluir hasta las variables no observadas por nuestros datos es que estamos evaluando cómo es que interactúan con la exposición y con el outcome, y que si es que tenemos una variable que puede actuar como proxy o como aproximación, la incluyamos en el análisis, bueno, la incluyamos o no en el análisis según a partir de nuestra decisión. ¿Sí está claro, Francesca? Gracias. Sí, Carlos. Hola Joaquín, sí, era básicamente con el comentario que había dicho Elizabeth y con lo que comentó Robertson. eh, Cuando yo recién empecé a analizar datos de malaria, yo la edad lo segmentaba según lo que decía el OMS, porque eso es lo que siempre había utilizado en base a bibliografía. Pero cuando comencé a trabajar con Robertson, él me dijo, no, mejor divídelo con edad de 15, mayor a 15, menor a 15, y tenía mucho más sentido los análisis que realizaba. Entonces, si es que no hay un reporte bibliográfico, también hay que recoger, yo creo, la experiencia de las personas que han vivido en esas comunidades o que han tenido interacción de esas comunidades, porque
Esa experiencia yo también me imagino que nos puede ayudar a establecer estos DAF. Por ejemplo, otra persona que tiene bastante experiencia es Freddy. Entonces, si él ve esto, uno le presenta la metodología y estoy seguro que nos puede ayudar él mismo a decirnos cuáles son las variables que podrían ser confusoras, cuáles serían mediadoras, porque él ha estado bastante tiempo en esos lugares. Entonces, yo creo que quizás esa podría ser otra alternativa, en el caso que no haya suficiente evidencia bibliográfica. Y yo diría que sí, que eso es parte de tu trabajo, o sea, parte de tu hipótesis y lo que quieres testear y demostrar en tu estudio, la relación de las variables. Ujú. ¿Alguna otra consulta o comentario? Ya, yo tengo un último comentario. Entonces, en base a la experiencia que tiene el laboratorio y en este caso Corbe, que nos ayuda a veces en estos análisis, ¿es posible que ya se pueda ir generando este flujo de trabajo? Yo diría que En no es base ya, por posible, ejemplo, en base, claro, a toda la información recopilada, por ejemplo, los artículos que ya se han publicado usando este tipo de análisis. o sea, yo diría que no es posible solo con el apoyo Core, porque me parece que esto es bastante complicado Ujú, y que quizá necesitaríamos el apoyo de alguien que tiene más experiencia haciendo este tipo de claro. cosas. Pero yo creo que En con los esto datos que del tenemos DAC, y que ¿no? hemos colectado, ajá, con los datos que tenemos y que hemos colectado, sobre todo ahora que tenemos varios datos de seguimiento con las colectas que hemos hecho recientemente, podríamos tener un enfoque como este. Claro, pero al menos un borrador, ¿no? Y eso ya podría, pasarse a ser revisado, como dices tú, por un experto, ¿no? Ajá, sí, claro. O de hecho hacerlo con la guía de un experto, porque de nuevo esto de aquí me parece bastante complicado hacerlo, hacer todo el razonamiento detrás de los DAX. Y Mm. sí, yo diría que con los datos es posible, pero con el nivel de expertise ahora no. De repente es una cuestión que se puede plantear también al Corbe de Harvard. Yo creo que sí. Hay un programa en Harvard que trata justamente sobre inferencia causal, un programa de maestría, pero no sé si Jamie o si Marcia tienen experiencia haciendo esto. Probablemente sí. De repente alguien de Corbe tiene que ir. Ya, ok, gracias. ¿Alguno más tiene alguna consulta o comentario? Bueno, muchas gracias, Joaquín, por tu presentación, muy interesante. Em, para la próxima semana está programada la sesión número 7 del Journal Club, y la responsable seré yo. Entonces, esperamos contar con toda la presencia de todos ustedes. Muchas gracias, que tengan un buen día. Gracias, chao. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Bien. Gracias, Daniela. Gracias. Gracias. Chao. Hasta luego, Isabel.